¿Cómo están? Buenas noches, les saluda Eduardo Ponce y en la entrevista del domingo vamos a conversar el día de hoy con el diputado de la República, Nelson Venegas, que representa a nuestra zona. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por venir. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí este día domingo. Ya terminó el receso, vacaciones, comenzó el año legislativo. ¿Cómo fue este comienzo? Mire, no tuve muchas vacaciones en realidad, ¿no? Porque claro, existe el receso legislativo, donde uno está, digamos, fuera de la parte legislativa, tal como lo señalaba recién, en el Congreso. Pero uno de una u otra manera sigue vinculado a ciertos temas y así que me tomé como una semana que fui a Ventana. Yo siempre hubiera venido en Ventana, entre paréntesis, que es la casa familiar. Ventana, bonito. Bonito Ventana. Quintero, todos los alrededores. Todos los alrededores, sí. Diputado, bueno, dentro de las noticias positivas, podríamos decirlo así, para terminar el año 2024 y comienzo el 2025, es el royalty minero. Hace poco, en este caso, la estatal Codelco, que anunció una asociatividad también con este caso Anglo América y los recursos que se están entregando a través del royalty minero, ¿esto ya son suficientes o falta todavía? Mire, el royalty minero es una cuestión que principalmente grava a la industria minera privada y por supuesto que para nosotros es muy beneficioso porque tiene alto impacto minero en nuestra zona y eso va a permitir que tengamos una disposición de recursos, sobre todo en nuestras comunas y el gobierno regional, bastante grande. Eso es una cosa. Sin embargo, el otro día se suscribió una cuestión que yo he estado tratando de estar levantando. Ya voy a tener esta semana también algunas reuniones con los alcaldes de acá, los que quieran, por supuesto, participar, de acá de la provincia de Los Andes y algunos de San Felipe, y que dice en relación con el tema del gran acuerdo que se está desarrollando entre Anglo América y Codelco. Yo quiero señalar que este es un tremendo acuerdo, un acuerdo que se venía esperando aproximadamente 12, 13 años atrás, y que significa una explotación prácticamente en conjunto de los rajos que existen entre Codelco División Andina y por el otro lado acá el de Anglo América en Los Bronces. El hecho de que haya una explotación en conjunto significa que se va a eliminar costos y por lo tanto va a haber una mayor explotación de recursos y eso es una buena noticia económica para nuestro país, porque va a significar el ingreso de miles de millones de dólares a las arcas fiscales. Por lo tanto, es un negocio muy interesante para nuestro país y además que está en concordancia con los trabajadores, etcétera, va a generar empleo. Mi cuestionamiento, si se pudiera decir cuestionamiento entre comillas, es cómo los Andes también le repercute este contrato que es tan bueno para nuestro país. ¿Por qué? Porque resulta que la explotación y el desarrollo se va a desarrollar principalmente en nuestra cordillera, donde existen glaciares en común. Entonces, ¿se va a impactar esos glaciares? Va a haber, por ejemplo, procesos de mitigación. Los glaciares no es que solo sea una cuestión de carácter bonito, medioambiental, sino que el glaciar es la fuente proveedora del agua potable, tanto para la agricultura así como para el consumo. Por lo tanto, evidentemente tenemos que aplaudir este acuerdo, pero también tenemos que estar muy vigilantes respecto de la manera como se va a desarrollar. Y por lo tanto tenemos que estar en concordancia cómo se van a realizar las mitigaciones medioambientales o del cuidado del recurso hídrico, pero además también, puesto que va a ser nuestra zona la que va a estar realizando un aporte muy importante para las arcas fiscales, también los que vivimos en la provincia de Los Andes fundamentalmente tenemos el legítimo derecho a preguntar qué gana directamente Los Andes con esto. Y yo en ese sentido quiero convocar a los alcaldes, ya he tenido reuniones por teléfono con algunos de ellos, yo creo que esta semana me voy a juntar, para que vamos viendo cómo en conjunto podemos reunirnos con el presidente de la estatal, con Mario Máximo Pacheco, y vamos viendo también cuáles son los beneficios concretos con los que podemos también traer hacia nuestra zona, principalmente en la provincia de Los Andes. ¿Usted cree que Codelco cumple con la responsabilidad social? Yo siento que Codelco hace mucho tiempo, yo soy partidario de Codelco, entre paréntesis, yo soy partidario de Codelco porque yo prefiero que el desarrollo de la explotación minera la desarrolle la empresa del Estado antes que los privados, porque el total de las utilidades que genera Codelco va hacia el Estado y por lo tanto con eso se beneficia la salud, la educación y todas las funciones sociales. Pero yo creo que de un tiempo a esta parte Codelco no ha estado generando políticas sociales muy interesantes o muy importantes. Y en ese sentido yo creo que hay que mejorar. No se trata de generar un conflicto innecesario, pero yo creo que es necesario que empecemos ya a dialogar y a conversar un poco más para ver cómo se desarrolla mucho mejor una actividad más amigable con nuestra zona. Pero usted es partidario, por ejemplo, que abarque más comunidad que solamente el área de influencia directa, que es Camino Internacional. Yo soy partidario que aquí se establezca un beneficio en concreto, ojalá a la provincia y hasta el Valle de la Aconcagua, estimado Eduardo, porque nosotros, como te decía recién,
esta zona es una zona que también, a pesar de ser una zona minera, es una zona agrícola. Y la agricultura ya pasa por complicaciones respecto, por producto de la cuestión de carácter hídrico. Y entonces eso significa no solo una merma de la agricultura, sino que también una merma en lo que dice relación con la actividad económica que se desarrolla en nuestra zona. Entonces yo lo que siento es que aquí nosotros tenemos que tener la capacidad de, aplaudiendo este tremendo acuerdo para Chile, también tenemos que tener la capacidad de conversar con Codelco para sacar beneficios, pero beneficios reales, Eduardo. Porque usted me dice, por ejemplo, el tema del camino internacional. Cuando yo era alcalde de Calle Larga, sí, también desarrollamos, por ejemplo, un beneficio que tenía que ver con alguna ayuda a alguna junta de vecinos, pero yo estoy hablando de cosas concretas. La otra vez, por ejemplo, ya estuve hablando con el gerente de acá de Codelco Andina, ya hablábamos, por ejemplo, respecto de algunas inversiones para ferrocarriles. ¿Para qué? Porque si se realizan ciertas inversiones en ferrocarriles, la parte de carga, eso significa descongestionar el camino internacional, eso significa permitir también la inversión en propios ferrocarriles del Estado. Es decir, inversiones concretas que queden en el tiempo, no simplemente un asistencialismo que se diluye en el tiempo. Ahora voy a retomar un poco la preocupación que usted manifestó al comienzo sobre esta alianza, si va a haber explotación de glaciares o no. Es retroceder un poco, literalmente lo voy a decir, mañoseado proyecto 244, ¿se acuerdan? Hay algunos, y personalmente, mira, yo, entre paréntesis, yo estoy muy involucrado en estos temas porque yo soy miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y efectivamente hay algunos que pudieran sostener que esto es una suerte de explotación del 244, pero por una vía muy oblicua, tratando de disfrazarlo. Y entonces yo creo... Porque ese se le cambió el nombre, proyecto de traspaso después. Se le cambiaron el nombre de traspaso, la cantidad de tonelaje que se sacó, se trató de vulnerar por esa vía también el estudio de impacto ambiental. A mí me tocó estudiar en mi calidad de alcalde en algún momento y presentar reservas respecto del tema, de los temas medioambientales del proyecto de 244, y al final de una u otra manera oblicuamente se ha alterado el espíritu del estudio de impacto ambiental. Pero yo quiero ser súper categórico, estimado Eduardo, y decirle a la gente que primero eso no me gusta cuando las cosas no se hacen como corresponde. Pero sí también es necesario señalar categóricamente que nuestro país necesita recursos, necesita ingresos, y que nuestra fuente principal de generación de ingresos es el cobre. Y si Codelco explota más cobre, es mejor para Chile. Ahora, el tema que yo estoy planteando es primero que esa explotación se haga como corresponde. Por ejemplo, Codelco también, hay que decir las cosas buenas, desarrolló algo interesante respecto al tema de la reconversión o cómo trae el agua desde Huechún, a diferencia de lo que ocurría antes. Esas son las cosas que necesitamos, o sea, que no haya impactos medioambientales tan minería fuertes sustentable. o profundos. Sustentable, a pesar que la minería nunca va a ser completamente sustentable, eso es mentirle a la gente. Pero a lo menos que existan esfuerzos respecto de las mitigaciones, que exista cuidado respecto al tema de los glaciares, que exista cuidado respecto del tema del recurso hídrico. Y además, creo yo que es muy importante que estas zonas, que insisto, son las que van a aportar económicamente a todo nuestro país, también tengan algo de desarrollo económico que siento yo que lamentablemente no lo está teniendo. ¿Dónde tributa Codelco? En Santiago, y ese es el problema de fondo. Ahora, mire, Codelco desarrolla la actividad acá. Si Codelco se fuera, la gente perdería el trabajo, la gente de Codelco, y además los contratistas, pero además el colectivero, el taxista, la actividad comercial. Por lo tanto, la actividad económica que se desarrolla está en correspondencia con la actividad que desarrolla Codelco. Por eso que hay que ser muy cuidadoso con aquellos que siempre están atacando esta actividad, porque podemos hacer que ocurra, por ejemplo, lo que ocurre con las salitreras, donde se quedaron en pueblos fantasmas. No solo son los que trabajan en Codelco los beneficiados con Codelco, sino que es toda la actividad económica que se desarrolla en nuestra zona. Y por eso que son buenas medidas, yo quiero ser súper insistente en eso, pero hacerlo bien, con el cuidado medioambiental que corresponda, con el cuidado del recurso hídrico, con la generación de trabajo acá para la gente de nuestra zona, que los contratos, por ejemplo, de transporte que se desarrollan, no todos los contratos asociados, también sean gente de nuestra zona y no como ha ocurrido en otras oportunidades donde, por ejemplo, los transportistas vienen desde otras regiones. Es decir, que si se saca el recurso de acá, cuidemos nuestra naturaleza, pero además hay que calificar pero que mano quede de obra. Pero que quede hay una responsabilidad también, o sea, si no tenemos mano de obra calificada en la zona. O sea, yo siento que yo creo que hay mucha mano calificada. De hecho, hay mucha mano de obra que, no me gusta decirle mano de obra, hay trabajadores que van a trabajar al norte. O sea, estamos hablando de competencias laborales, que las tengan. Sí, claro, lo que pasa es que a mí no, por una cuestión de carácter, a mí no me gusta también cuando, por ejemplo, se habla de recursos humanos y estas cosas que son los términos medio ingenieriles. Yo creo que son más personas que recursos humanos. Pero, dicho lo anterior, yo creo que
lo más importante es que haya inversión, pero que sea inversión duradera, Eduardo. Y en ese sentido yo le quiero decir a la gente de Codelco que está escuchando, seguramente les va a llegar esta noticia, yo no estoy en contra de Codelco, pero también soy un representante de esta zona que quiero que los recursos queden en esta zona y que sean recursos de verdad. Porque, insisto, yo cuando era alcalde, a ti te consta, Eduardo, porque nos conocemos hace mucho tiempo, en distintos programas, estábamos recordando también sobre la mesa, lo que yo creo es que muchas veces cuando se hacía en la política del buen vecino era que regalaban, por ejemplo, una estufa, o que regalaban una cocina a una junta de vecinos. Lo que nosotros yo creo que necesitamos Eso se llama asistencialismo. Claro, lo que nosotros necesitamos son obras, son infraestructura, cuestiones mucho más decisivas que queden en el tiempo. Diputado, bueno, se nos pasó con este tema volando el tiempo, pero quiero preguntarle algo más, su preocupación en la comuna de Catemo, que lo ha manifestado durante esta semana que ya termina. Mi preocupación en Catemo es que lamentablemente creo yo que por una mala gestión por parte de Esval, hay un sector que no tiene alcantarillado, habiéndose ganado un proyecto y estando este proyecto detenido desde el año 2017. ¿Pero por qué responsabilidad es? Porque resulta que ellos son los que tienen que dar la factibilidad y entonces ellos constantemente están realizando observaciones. El día lunes 4, la semana pasada, la semana pasada, recién respondieron con nuevas 8 observaciones, que lo único que hacen es dificultar más todavía la construcción de alcantarillado. Para que la gente lo entienda. ¿De cuándo viene usted dilatando esto? Este proyecto es del año 2015 y se encuentra detenido desde el año 2017. Es un proyecto cercano a los 1.800 millones de pesos que hace que la gente hoy día está en condiciones absolutamente insalubres. Estamos hablando de alcantarillado. Pero lo que sí además atañe a nosotros, porque a pesar de ser del Valle, yo estoy preocupado, yo de Catemo, pero también tiene que ver, estimado Eduardo, y a la gente le digo, con cómo está trabajando Esval. Porque los que vivimos en los Andes sabemos que en el damero central de nuestra comuna, en la comuna de los Andes, los olores son insoportables. Y entonces también yo estoy solicitando una reunión con el superintendente de servicios sanitarios para que ojalá venga para acá y veamos y evaluemos y regulemos lo que pasa en Catemo, pero también lo que está ocurriendo respecto del tema de Esval en lo relativo a los malos olores que existen en la zona céntrica de acá de la comuna de Los Andes. Usted seguramente ha pasado por el centro de Los Andes, por la plaza de Los Andes, los sectores aledaños, y hay muy mal olor. Y entonces eso ya no solo tiene que ver con el... San Rafael, sector Jumbo. No solo tiene que ver con el bienestar de la gente, sino que también con la salud. Diputado, le queremos agradecer que nos visite el día de hoy, que esté muy bien. Saludos a todos, que tengan una muy buena semana. Vamos a la pausa, ya retornamos con el resumen de noticias.